chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zampa Fútbol. Hoy os traigo los fichajes más decepcionantes de la temporada 25-26 en la Liga. ¡Vamos a ello! En el día de hoy vamos a comentar aquellos jugadores fichados esta temporada que más han decepcionado. Ya sabéis, siempre lo digo, por expectativas, por razones por las que en su momento los fichó el club y no han cumplido para nada, ya sea por lesiones, por lo que sea, porque el entrenador no le ha entrado por el ojo. Voy a hacer el mismo orden que estos días de atrás, porque he intentado coger los más destacados en este aspecto negativo, en esta ocasión, de los 20 equipos. En todos los equipos tienen sus decepciones respectivamente, así que vamos a empezar con el colista, con el Oviedo. Para mí las decepciones más grandes en el conjunto Carballón han sido Salomón Rondón, que creo que se fue en el mercado de invierno incluso que ya habla bastante mal de un fichaje cuando eso ocurre. Estaba cedido y la cesión se rompió en enero, se fue con un gol, creo, un futbolista ya con cierta edad, pero se fichó con la intención de que fuera el 9 de referencia del Oviedo, un futbolista que yo, por lo que le he visto, ha peleado bastante, lo ha intentado, pero ya no le ha dado por un motivo o por otro. Ha sido muy decepcionante, empezando la temporada con aquel penalti en la cerámica que falló. Y sin duda es un fichaje fracaso, al igual que David Carmo, que también venía cedido con cierto cartel, con el papel de ser uno de los líderes de la defensa, y ha sido todo lo contrario. Ha tenido fallos que le han costado muy caro al Oviedo, como todos recordaréis. Al final se han impuesto los que ya estaban, Dani Calvo y David Costas, incluso Eric Bailly, que también ha hecho una temporada bastante decente. Carmo incluso en las últimas jornadas se enfrentó con el público porque recibía muchas críticas. Como digo, muchos errores, por sus errores tan groseros que se presuponía cuando se fichó que no debería cometer. Por eso se le trajo al Real Oviedo. Y otro para mí es un delantero, otro fracaso, que es Thiago Borbas, que llegó en invierno para sustituir a Salomón Rondón y no se ha acercado ni siquiera a su nivel, porque incluso al poco tiempo se lesionó. Estuvo creo que un mes de baja. Ha aportado, si el delantero venezolano aportó poco, Borbas mucho menos. Así que estos son para mí los tres fichajes más decepcionantes del Real Oviedo. Continuamos con el Gerona. Sin duda Ter Stegen llegó en el mercado de invierno y por lesiones en este caso no ha podido jugar, únicamente 2 partidos me parece, y jugó bastante bien. En uno de ellos salvó el empate del conjunto catalán. Muy desgraciada esa lesión que sufrió al principio de llegar a Gerona, y por ello lo tengo que colocar en decepción, porque no sé si el Gerona se hubiese salvado teniendo a Ter Stegen, porque hay que decir que Gazzaniga, aparte del comienzo de temporada tan terrible que tuvo, ha mejorado bastante, pero sí es cierto que ha sido un fracaso la operación, tanto para el club, para el Gerona, como para el propio futbolista, para Ter Stegen. Y el otro para mí es Echeverri, que también llegó en enero, cuando parecía que podía llegar en verano. Estuvo en el Leverkusen, donde no le fue nada bien. En Gerona sí considero que ha tenido más protagonismo, incluso creo que ha marcado un gol y ha dado una asistencia o algo así. No ha estado mal del todo su participación en la segunda vuelta, pero por las expectativas que se tenían de él, aunque es joven, cierto, pero para mí se puede considerar también decepción. A lo mejor no al nivel de Ter Stegen, porque ha jugado bastante, no se ha lesionado, incluso ha suplido con decencia, sí, la desgraciada lesión de Banat, aunque ciertamente para mí, aunque a lo mejor en un escalón por debajo de Ter Stegen, tengo que considerarlo decepción.
Pasamos al último de los descendidos, el Mallorca. Este ya apareció, muchos de ellos, seguramente los que me seguís desde hace tiempo lo recordaréis del mercado de la primera vuelta, que hice fichajes más decepcionantes de la susodicha, y Kumbula, que es el implicado en este caso, aparecía en aquel momento, y ahora también muchas lesiones. Cuando ha jugado se le ha visto falta de confianza. Ahora han salido informaciones de que resulta que Kumbula, que estaba cedido, no se dio cuenta que se había equivocado, no estaba a gusto, tenía ganas de irse. Hay futbolistas que en este caso deciden seguir aportando, pasar el año como sea, participar y ayudar al equipo, y cuando termina la temporada volverse a su club de origen. En este caso Kumbula no ha sido así, también supongo que no se habrá visto con mucha confianza, ya que tenía por delante a Reillo y a Baldien, y ha decidido echarse un poquito a un lado, y como digo, no ha gustado ni a la afición ni al propio futbolista, que tampoco estaba cómodo con las peleas del vestuario. Sin duda, por lo que vimos el año pasado, el nivel que dio en el Español, una gran decepción Kumbula. Y no meto a Pablo Torre por el final de temporada tan bueno que ha tenido, casi ayuda junto con Murici y algunos otros futbolistas a salvar al Mallorca. No lo meto como fracaso, pero sí un poquito de decepción, porque ya lo comenté en su momento, para mí en la primera vuelta sí fue jugador de excepción, porque hay que decir que Arrasate le dio la oportunidad, tuvo varias titularidades seguidas, y el futbolista no se encontraba, hasta el punto en que perdió la posición, el puesto. Luego lo ha recuperado de Michelis y no lo considero un fracaso, pero casi. No creo que sea decepción, porque sería injusto dada la buena segunda vuelta que ha ofrecido. Pero ha sido un año raro para Pablo Torre, que yo considero que es muy buen futbolista, y ya veremos el año que viene qué pasa. No sé si continuará en Mallorca o no, pero creo que es un futbolista de primera división y que puede ofrecer mucho más de lo que hemos visto este año. Continuamos con Osasuna. Sin duda, a lo mejor no os acordáis de este futbolista, Geraldo Becker, que también abandonó el conjunto navarro en enero, un futbolista que apenas ha contado con minutos. Aquí sinceramente no sé lo que ha pasado, no sé si es que no se ha llegado a adaptar del todo al vestuario, al sistema de Lisi. El propio entrenador italiano a lo mejor no ha confiado lo suficientemente en él. El caso es que terminó saliendo en enero. Sé que muchos ni os acordabais de él. A mí es un futbolista que me gustó las primeras temporadas que estuvo en la Real Sociedad, aguerrido, con cierto desborde, rápido, buen disparo de media distancia, pero como digo, en Osasuna no ha triunfado para nada, una total decepción. Y otro es Raúl Moro, que llegó en enero como una oportunidad de mercado. Es cierto que tenía una gran competencia con Víctor Muñoz, tiene una asistencia en sus estadísticas, eso sí es cierto, pero a mí me parece una decepción. Ya veremos a ver qué pasa con Víctor Muñoz, si se queda. Raúl Moro tendrá que hacerse un hueco como sea, si es así, que se queda el joven canterano del Real Madrid. A mí me parece muy decepcionante. Cuando se ha lesionado Víctor Muñoz, tampoco ha llegado a encontrar su sitio en el terreno de juego, no ha llegado a ser en ningún momento ese futbolista eléctrico con desborde, con buena visión de juego que vimos el año pasado en el Valladolid, así que sin duda una decepción de momento. Viajamos hasta la Comunidad Valenciana, concretamente al Levante, al conjunto granota. Sin duda para mí Alan Maturro, fichaje, decepción por las expectativas que tenía, porque se nota que tiene aptitudes. Cierto es que ha tenido buenas actuaciones, algún que otro partido ha cumplido con creces, incluso creo recordar que marcó un gol que le dio una victoria al Levante. Pero por todas las expectativas, por todo lo que se sabe que puede dar, creo que es una decepción, porque incluso también tuvo algún que otro encontronazo con parte de la afición, no ha conseguido hacerse con la titularidad del todo, encima llegó lesionado y tardó mucho en entrar en el equipo, en lo que era la competición. Para mí una decepción grande. Y luego Eta Young, por el gran impacto que tuvo en la liga, tanto en el Villarreal como en este caso en el equipo que nos ocupa, el Levante,
que tuvo un mes y medio inicial fantástico, donde marcaba gol prácticamente en todos los partidos. Ha estado desaparecido en combate. Muchos hablan de la Copa de África, pero yo diría que un poco antes, una semana antes de irse al campeonato africano, ya empezó a bajar su nivel. No sé si es que ha perdido confianza, porque hay que decir que Calero le dio muchas oportunidades, era siempre el titular con él. Luego cuando llegó Luis Castro también le dio la oportunidad de ser el titular, pero Luis Castro algo detectó pronto que lo quitó de en medio y empezó a poner a Carlos Espí, que ya sabéis todo la gran historia de este joven delantero. Yo considero una decepción a Etayón. Es cierto que hace no mucho, creo que fue ante Osasuna, el partido que remontó el Levante, marcó el gol de la victoria final, pero para mí es una decepción porque se nota que tiene, al igual que otros futbolistas que he comentado, que tiene actitudes, es un buen delantero, tiene buena planta de delantero centro. No sé si es que llegó con mucha responsabilidad, con mucha publicidad. Ya sabéis que en enero se decía que había una oferta de 30 millones por él. Puede ser que todo eso le haya afectado, que no lo haya sabido llevar como debería debido a su bisoñez. Ojalá que si sigue en el Levante o donde sea, la temporada que viene consiga reponerse en confianza y demostrar lo buen delantero que yo pienso que es, que pensamos muchos. Pero sin duda este año para mí es una decepción. Y luego en otro escalón podemos colocar a Losada y a Arriaga. Se tenía más expectativas en este último, en el centrocampista hondureño. Ha tenido tramos interesantes, igual que Losada, este último, el futbolista del Real Betis, que estaba cedido. Con Luis Castro se ha tenido muy buenos partidos. A mí me extrañó que desapareciera de repente del 11. No sé ciertamente lo que le pasó. Me parece que es un futbolista, a pesar de su juventud y de ser su segundo año en primera división, con actitudes. A mí me gusta mucho Iker Losada, no sé lo que hará el Betis este año con él, pero también se podría considerar una decepción junto con Arriaga, si queréis, en un segundo escalón, un escalón por debajo de Tayón y de Alan Maturro. Pasamos al Elche, no nos movemos de la Comunidad Valenciana. Adrián Pedrosa, para mí una decepción, estaba cedido por el Sevilla, no ha llegado a hacerse con la titularidad, ha tenido durante diferentes partes de la temporada la oportunidad, incluso ha tenido alguna que otra cantada en algún que otro partido. A mí me parece que es un lateral decente, no es Jordi Alba en sus mejores tiempos para nada, pero creo que es mejor de lo que hemos visto este año. También Lucas Cepeda, el delantero chileno que llegó en el mercado de enero, llegó para aportar con cifras, más allá de un gol que sí creo que fue muy importante porque le dio la victoria al Elche. No recuerdo ante quién fue, pero su gol le dio la victoria en ese partido. No me ha dicho gran cosa más allá de eso. Y por otro lado, podemos colocar a Iñaki Peña. ¿Por qué? Porque yo creo que es buen portero, pero a pesar de que le consiguió por momentos quitarle la titularidad al veterano Dituro, tuvo muy buenas intervenciones en algunos partidos determinados al principio de temporada y de repente es verdad que empezó a dudar, empezó a tener alguna que otra cantada y Dituro volvió a la portería y volvió a un buen nivel, demostró que a pesar de su edad sigue siendo un magnífico portero. Así que Iñaki, que se suponía que llegaba al Elche para hacerse un hueco en el fútbol profesional, para estar estando en un equipo no con tanta presión y tanta responsabilidad como en el Fútbol Club Barcelona, finalmente creo que no lo ha conseguido. No sé qué pasará este año con él, supongo que el Barça intentará venderlo. Ojalá que le vaya bien porque creo que es buen portero, pero este año en el Elche no lo ha podido demostrar tanto como a él le gustaría. Pasamos al Deportivo Alavés. Para mí, sin duda, la gran decepción es Carles Aleñá, que después de estar cedido la segunda vuelta el año pasado, lo fichó ya este verano, esta temporada, la 25-26, lo compró el conjunto vasco y no me ha dicho nada. Ha pasado muy de puntilla en casi todos los partidos. El año pasado era uno de los encargados de tirar los penaltis, del balón parado, muy, como digo, muy intrascendente en muchos partidos. Creo que el Alavés no hubiese sufrido tanto por mantenerse en primera si llegan a tener un gran nivel de Aleñá, que no ha sido así ni con Quique ni con Coudet.
Así que veremos a ver, porque me pasa lo mismo, creo que es buen futbolista, que ya ha demostrado lo mucho que le puede aportar al Alavés, pero este año para mí ha sido una gran decepción. Nos vamos ahora hasta Andalucía, más concretamente a la ciudad de Sevilla, para hablar del Sevilla Fútbol Club. Uno de los fichajes más decepcionantes ha sido, sin duda alguna, Mopé, que llegó en invierno, ha marcado un par de goles, ninguno le ha servido para darle la victoria a su equipo, un jugador ciertamente díscolo, yo lo he visto no con pocas ganas, pero no tampoco con mucho compromiso, se notaba que estaba cedido, se notaba que le daba un poquito igual, o por lo menos era mi percepción, la situación del Sevilla. No ha aportado nada, y eso que fue el único fichaje de invierno que pudo hacer el Sevilla y no ha servido para nada, es como si no lo hubiesen traído, sinceramente. Luego, por otro lado, y este sí me parece más preocupante, es Alfon, porque sí fue fichado en propiedad en verano, un futbolista que demostró mucho en el Celta de Vigo. Ya sabéis, ya me lo habéis oído otras veces, que a mí me extrañó mucho que Alfon dejara el Celta, un equipo del que había sido canterano, que le había dado oportunidad de debutar en primera división, donde estaba jugando bastante bien, que se había clasificado para Europa League, se fuera a un Sevilla en horas muy bajas, donde la situación es bastante complicada, tanto deportiva como extradeportivamente. Yo pensaba que se estaba equivocando, y así ha sido, entre lesiones y demás, no ha aportado nada, tanto así que salió en invierno cedido al Villarreal, donde tampoco ha tenido muchas oportunidades, porque el ataque del conjunto del submarino amarillo está bastante copado por futbolistas que la verdad que aportan más que él. Y sin duda un fracaso Alfon, al igual que Cardoso, el defensa central, que a lo mejor muchos ni os acordáis de él, pero es que no ha tenido apenas ningún tipo de protagonismo, ni con Almeida ni con Luis García Plaza. Y también en otro escalón quería hablar de Suazo, que a mí al principio de temporada sí me gustó, es un futbolista que ha recibido muchas críticas, y la segunda parte de la temporada, lo entiendo, ha bajado mucho su nivel. A mí me ha decepcionado porque tenía buena pinta. Y Alexis, bueno, se le puede perdonar entre comillas porque tiene una edad, llegaba para aportar, pero tampoco se le podía exigir lo mismo que a otros futbolistas. Sí es verdad que ha marcado 4 o 5 goles, no se puede considerar un fracaso, pero igualmente forma parte de la plantilla, se compró para ayudar, ha ayudado algo, pero para mí ha sido un poquito decepcionante, sinceramente. Pasamos al Athletic Club, Jesús Areso, la gran decepción del conjunto bilbaíno, sin duda. No se ha hecho en ningún momento con la titularidad, no ha tenido nada que ver este Areso con los Osasuna. No sé si le ha podido la presión, la responsabilidad, porque llegó como sustituto de Óscar de Marcos, que ya sabéis que se retiró el año pasado. Y una pena, porque ha demostrado que tiene actitudes, tiene una gran capacidad de llegada, área rival. En Osasuna hizo buenas temporadas, pero en el Athletic Club ha sido un fracaso absoluto. Ya veremos qué pasa esta temporada que viene, pero muy mal Jesús Areso. Continuamos con el Real Club Deportivo Español. Para mí, Terrats, que creo que está cedido, que vuelve al Villarreal, pero se esperaba mucho de él. No ha aportado prácticamente nada. Para mí, como comentaba antes con otro futbolista, ha pasado casi siempre de puntillas por los partidos. Luego otro futbolista, Riedel, el central, que llegó pisando fuerte, que fue titular, pero finalmente han terminado jugando los de siempre, tanto Calero como Cabrera. No ha conseguido hacerse un hueco, parece que tiene actitudes, pero para mí ha sido obsesionante su temporada en líneas generales. Y Engonge, mejor dicho, llegando en el mercado de invierno para aportar y ayudar, y no ha hecho nada de eso. Le ha puesto ganas, lo ha intentado, pero creo que ni el propio Manolo ha llegado a confiar del todo en él. Y luego, en otro escalón, Urco y Roberto, por lo que se esperaba de ellos. También, sobre todo Urco, a mí me ha decepcionado un poquito, a lo mejor no al nivel de los 3 primeros, ni Roberto tampoco, porque sobre todo durante la primera vuelta marcó varios goles,
pero yo espero bastante más de ellos. Un español que ha sufrido mucho en la segunda vuelta, que ha tardado 4 meses más o menos en conseguir la primera victoria en 2026, y los hombres importantes que tenían que ser llamados a ser importantes como Roberto y Urco no han conseguido serlo, así que en parte para mí ha sido un poquito decepcionante su temporada en el Español. Volvemos al País Vasco para hablar de la Real Sociedad. Yangel Herrera, una decepción absoluta, llegó lesionado procedente del Girona, continuó lesionado, volvió un partido o dos, se volvió a lesionar. No le han tratado bien las lesiones a Yangel, es un futbolista, como se suele decir, casi de cristal, se lesiona con facilidad, es una pena porque tiene muchas actitudes, técnicamente es bueno. A mí me gustó mucho la temporada del Girona en la que se consiguieron meter en Champions, un futbolista que consideraba que era un fichaje muy bien tirado, pero finalmente entre una cosa y otra no ha conseguido aportar lo que por lo que se le fichó, y sin duda la mayor decepción de la Real Sociedad. Luego por otro lado está Wesley, el joven extremo que llegó cedido en el mercado de invierno. Es un fracaso en el sentido de que es cierto que no se esperaba nada de él, porque no se le conocía, prácticamente era un desconocido, pero sí se fichó para aportar cosas diferentes que se suponía que habían considerado que le faltaba a la Real Sociedad, y no ha sido así, todo lo contrario. Y luego Chalet Takar, me gustaría mencionarlo porque yo creo que ha jugado de central, aunque he de reconocer que ha mejorado con el paso de las jornadas, ha terminado mejor que como empezó, pero me parece a mí que ha jugado más de lo que lo mejor le gustaría a Matarazzo y a la Real Sociedad, ya que Zubeldia este año no ha sido su año, y finalmente no ha terminado compenetrándose mal con Joan Martín, pero me parece que Joan Martín lo hacía mejor de lo que es, o de lo que ha sido por lo menos este año. Pasamos al Valencia. Aquí hay varios nombres a destacar como decepción. Julen Aguirrezabala, no ya por la lesión, sino también porque estaba dejando muchas dudas. Yo ya sabéis que a mí Julen no me ha llamado mucho la atención nunca como portero. No digo que sea un guardameta horrible, pero tengo mis dudas de que pueda llegar a ser un gran portero de primera división. Estaba cedido, ha vuelto ya al Athletic Club de Bilbao, y se demostró que hay porteros mucho mejores que él, y nada más ni nada menos que Dimitrescu, que lo tenían en plantilla. Lo que pasa es que ficharon a Aguirrezabala con una condición de que tenía que ser el titular. Debido a esa lesión, Dimitrescu tomó el mando de la portería valencianista y ha demostrado, como he dicho, que es mucho mejor portero que él. Se ha ganado por ello la renovación, así que Aguirrezabala, una decepción por lo que muchos esperaban de él. También Santamaría, que empezó teniendo protagonismo pero muy pronto se cayó del 11 titular. Danjuma lo mismo, es buen futbolista pero ya sabéis lo que pasa con él, su carácter difícil hace que no consiga mantener su regularidad, y mira que, como digo, empezó bien echándose el equipo a las espaldas, pero la segunda vuelta ha sido horrible, lesiones, ausencia, contando con muy pocos minutos. Encima un futbolista que esas cosas no las lleva muy bien, la suplencia. También Copete a mí me ha decepcionado. Yo esperaba más a lo mejor que otras personas, pero no me ha gustado nada. El tiempo que ha estado sano, luego es verdad que se ha lesionado y ya no ha podido volver a jugar, pero el tiempo que ha estado no me ha gustado. Yo esperaba más de Copete. Luego está Dani Raba, que lo nombré en mi último vídeo, otro futbolista con muchas actitudes, otro futbolista con un comportamiento díscolo, un comportamiento extraño, una personalidad difícil. Supongo que habrá habido también problemas, aparte de con Corberán, con otro futbolista de personalidad parecida, como Danjuma, en el vestuario. Muy decepcionante. Yo creo que el más decepcionante de todos es Dani Raba, porque los otros que he nombrado a lo mejor en algún momento puntual han ayudado, aunque sean decepcionantes, pero han ayudado. Dani Raba no ha hecho nada de nada. También añadir que me parece muy decepcionante Lucas Beltrán. A lo mejor es porque a mí me gusta menos que a otros, pero es un jugador que me ha dejado muy fría. No me ha dicho nada. Es un futbolista con ganas, que lo intenta, eso no se le puede negar, pero a mí no me ha gustado nada. Muy fría la temporada de Lucas Beltrán, a lo mejor no a la altura de la de Dani Raba, estamos de acuerdo, pero para mí ha sido muy decepcionante el paso del futbolista de la Fiorentina por
por el Valencia. Vamos hacia la Comunidad de Madrid para hablar del Rayo Vallecano. Carlos Martín, que llegó procedente del Atlético de Madrid, es un chaval joven, cierto es, pero se le veían ciertas actitudes que no ha podido demostrar en el Rayo. Ha tenido una buena racha de partidos muy pequeñita al final de la temporada, pero para nada ha sido su año. Y por otro lado está Luis Felipe, en este caso un futbolista con mucha más experiencia, que se le vio a un gran nivel en el Betis cuando estuvo hace unas temporadas. Firmó por un año, así que ya el 30 de junio terminará su contrato seguramente, pero ha tenido muchas lesiones, no ha conseguido mantener regularidad física en ningún momento. Cuando ha jugado tampoco se le ha visto a un alto nivel, así que para mí muy decepcionante la temporada de Luis Felipe en el Rayo. Y por otro lado quería hablar de Fran Pérez, porque sí es un futbolista que ha aportado ciertamente en algunos momentos, pero no sé, a lo mejor que a Íñigo no le convencía mucho, pero ha tenido muy pocas titularidades, muy poco protagonismo, y la verdad es que las veces que ha jugado, que también ha jugado más en Conference que en Liga, para mí lo ha hecho bastante bien. Yo tenía muchas expectativas, pero como he comentado, no ha jugado apenas, y mucho menos de titular, así que por ese lado muy decepcionante su temporada. No nos movemos de Madrid para hablar del Getafe. Aquí también hay varias decepciones. Podemos hablar de Apcar, que se esperaba mucho, sobre todo por lo que vimos en el Alavés, por su experiencia, muchas lesiones, alguna que otra cantada en algunos partidos, fallos muy groseros que no son típicos de Apcar. También podemos hablar de Liso por el gran comienzo de temporada que tuvo, que a raíz de irse a ese Mundial Sub-20 cuando volvió, para nada ha vuelto a ser el Adrián Liso que vimos ni de lejos, que es sorprendente. No es que se haya alejado un poquito de su nivel del principio, sino es que no ha sido ni siquiera la sombra de lo que fue en las primeras jornadas. También podemos hablar, por supuesto, de Iván Neyú y de Javi Muñoz. El primero creo que acabó saliendo cedido en enero. Futbolistas que no han convencido en ningún momento a Bordalás, ya que también parece ser que no los pidió, pero es llamativo que no hayan llegado a convencer al técnico alicantino, ya que son futbolistas con actitudes bastante decentes y bastante interesantes, y a mí me ha sorprendido que hayan sido un fracaso tan grande. También podemos hablar de Juanmi, que finalmente lo compraron tras haber estado cedido el año pasado. ¿Qué decir de Juanmi? Creo que no ha marcado ni un gol, no ha ayudado en ningún momento a suplir la ausencia de Borja Mayoral por lesión. Y otro futbolista, otro delantero también decepcionante, Alex Sancris. Yo reconozco que no lo conocía, pero sí sé que llegaba para aportar en cifras, y lo mismo, tal vez ha tenido más oportunidades que Juanmi o más o menos igual, pero tampoco ha sido ese delantero que el Getafe buscaba. Volvemos al norte de España, más concretamente a Vigo, para hablar del Celta. Sin duda, ya estaréis pensando todos en que la gran decepción del Celta ha sido Brian Zaragoza, otro futbolista que se dice que tiene un entorno poco apto, no es un entorno que le aconseje muy bien al futbolista, tampoco está muy centrado en lo que tiene que estar, fracasa allá donde va desde que salió del Granada. Y en el Celta de Vigo pues no ha sido menos. Finalmente el Bayern de Múnich creo que se lo vendió o se lo cedió a la Roma en enero. Una gran decepción este futbolista, porque Brian sí le hemos visto que incluso fue convocado con la selección absoluta en su momento. Le hemos visto que tiene muchas actitudes, ha vuelto a ser un fracaso en el Celta. Para mí también, ya lo comenté el otro día, Jugla puede ser ciertamente decepcionante, no al nivel de Brian, pero le salva al final de la temporada. Pero yo esperaba más por lo que se comentaba de Jugla, y ciertamente ha sido una decepción para mí. Y luego también en otro nivel y por otros motivos, Moriba, que se lesionó Miguel Román y no ha sido para nada el Moriba que todos esperábamos, no ha conseguido tirar del carro el centro del campo del Celta con total fiabilidad para nada, no ha conseguido que la ausencia de Miguel Román no se notara. Y Fer López, hay gente que le ha gustado mucho su segunda vuelta en el Celta, que llegó cedido en enero, pero a mí Fer López es verdad que ha tenido algún que otro partido, sobre todo en Europa, muy bueno,
pero para todas las expectativas que se tenían en él, a mí ciertamente me ha decepcionado. No sé qué opinaréis vosotros, la verdad. Volvemos nuevamente a Andalucía para hablar del Betis. Para mí los 3 fichajes más decepcionantes son Nelson de Osa, que encima se comenta que tiene actividades extradeportivas no muy aptas para ser futbolista de élite, que sale mucho y demás. No ha sabido para nada aprovechar la oportunidad que le ha dado el Betis. No se ha respetado a sí mismo porque no en ningún momento ha mostrado ningún tipo de compromiso. Tiene condiciones, pero no las ha mostrado porque no ha querido, sinceramente. En el Betis, por otro lado, Riquelme, que sí ha aportado un poquito más, ha marcado incluso algún que otro gol, se nota que lo intenta, pero no ha conseguido todavía encontrar su sitio. Yo tengo muchas expectativas puestas en Riquelme, me gusta mucho como futbolista, creo que podría encajar en el Betis, pero de momento, como ya he dicho, no ha encontrado su sitio para nada. Y por otro lado está Junior. Este sí que me parece preocupante junto con Nelson de Osa porque ha tenido una temporada llena de lesiones. Cuando ha jugado incluso ha sido pitado por su afición en alguna que otra ocasión. Ha sufrido mucho en el campo, muy mal defensivamente, errores groseros en determinados momentos. Se fichó como la gran solución para el lateral izquierdo del Betis y no solo no ha sido la gran solución, sino que ha sido el gran problema, porque Ricardo Rodríguez ha sido el que más ha jugado y ha estado en todo momento por delante de él. Y luego, por otro lado, Fidalgo llegó pisando fuerte, Pellegrini le dio muchas oportunidades de titular, pero de repente desapareció. Parece que tiene condiciones, pero luego en determinados partidos se queda corto. No sé, le pone ganas. Creo que es buen futbolista, pero ciertamente me ha dejado un poquito fría, sobre todo el final de temporada. Continuamos con el Atlético de Madrid. Los fichajes más decepcionantes ya sabéis que son Alex Baena, un futbolista que todos lo conocemos, todos sabemos lo que puede dar, todos conocemos sus grandes condiciones como futbolista profesional. Puede ser, que ya se ha comentado muchas veces, que se haya cargado de demasiada responsabilidad y no haya sabido gestionarlo correctamente. Una temporada muy mala del exfutbolista del Villarreal, Almada también llegaba con un gran cartel. Yo también tenía expectativas en el futbolista argentino y ha sido una temporada muchísimo peor que la de Alex Baena. En ningún momento ha encontrado su sitio, se le veía siempre casi siempre desubicado en el campo. No ha aportado ninguna solución a sus compañeros cuando ha salido ni como titular ni como suplente. No me ha gustado nada la temporada de Almada. Y por otro lado y por otros motivos, Johnny Cardoso. Ya vimos todo lo que era capaz de aportar cuando estuvo en el Betis, pero las lesiones este año no le han acompañado, no le han ayudado. Yo creo que cuando consiga mantener, y ojalá que así sea la temporada que viene, cierta regularidad física, podremos volver a ver al Johnny Cardoso que vimos en el Betis, pero este año sin duda, por lo que se esperaba de él y por lo que se pagó, se debe considerar una decepción. Luego por otro lado está Ruggeri y Lookman, que me pasa lo mismo que con otros futbolistas. No son decepcionantes del todo, porque sobre todo Ruggeri ha mejorado mucho desde que empezó la temporada. Lookman tuvo un gran impacto, pero tampoco se pueden considerar fantásticos fichajes, por lo menos de momento. Ya veremos el año que viene, la temporada que viene. Pasamos con el tercer clasificado, con el Villarreal. Para mí, sin duda, los fichajes más decepcionantes son Thomas Partey. Ya sabéis que yo no esperaba mucho, y mucho menos con la situación tan delicada extradeportiva con la que llegaba al Villarreal, pero sí tenía un enorme cartel porque venía del Arsenal. Ha sido un fracaso absoluto. En ningún momento se le ha visto que podía aportar nada interesante. También para mí Tani Oluwaseyi, que no ha conseguido hacerse con un hueco en la delantera. Yo sé que tiene muchos delanteros interesantes el Villarreal, pero incluso Gerard Moreno, a pesar de sus lesiones, le ha quitado el puesto. Obviamente ya sabemos que Gerard Moreno es el mejor futbolista de la plantilla del Villarreal, pero lo que quiero decir es que se supone que Tani, que es joven y demás, venía para ayudar y para aportar, e incluso su delantero más veterano, como Gerard Moreno, le ha quitado el puesto. Por otro lado,
hablar de Rafa Marín, que para mí en este caso ha sido excepción porque yo creo que Marcelino no ha terminado de confiar del todo en él, y mira que han tenido bastantes partidos que disputar. Me parece un central con muchas condiciones, que demostró mucho en el Deportivo Alavés. Me hubiese gustado que Marcelino le diera más oportunidades, pero como no ha sido así, no ha podido demostrar y se debe considerar decepción. Luego, por otro lado, me gustaría destacar en un segundo escalón a Renato Veiga y a Mourinho por lo que se pagó, sobre todo por el primero, por Veiga. No ha sido un desastre ninguno de los dos, pero yo esperaba mucho sobre todo de Mourinho. Y ha terminado bien la temporada, pero tampoco me ha convencido del todo. Me ha dejado un poquito fría, sinceramente. Y pasamos ya con los dos últimos clasificados, en este caso con el Real Madrid. Arnold, para mí, no ha aportado lo que muchos esperaban. Yo no esperaba de él, ya lo sabéis. Yo lo coloqué como jugador de excepción y así creo que ha sido. Pero si tú llegas para ser titular en el Real Madrid, obviamente las expectativas son altas, y a mí no me ha gustado nada la temporada de Alexander Arnold, y tampoco la de Mastantuono, que se pagó un dineral por él, una gran cantidad. No lo sé por qué, la verdad no sé quién engañó a Florentino, pero lo han engañado absolutamente, aunque él no lo quiera reconocer, y no me gusta nada Mastantuono. Y no solo no me gusta, sino que tampoco le he visto nada que uno diga, bueno, es que es su primer año, pero cuando esté aquí más tiempo podrá desarrollar. No, porque Endrick es verdad que cuando llegó su primera temporada no tuvo muchas oportunidades, pero sí se le veían cositas, y luego ha demostrado cosas, valga la redundancia, en el Olympique de Lyon. Por su parte, Mastantuono me parece un fracaso y un timo de fichaje, sinceramente. Y por otro lado está Hausen, que no lo pongo en decepción absoluta por el principio de temporada, pero como sigue así se podría considerar también un timo a Florentino. Y para terminar, el FC Barcelona. Aquí hay poquitos fichajes, pero hay que hablar de Rooney Bardghji, el joven extremo sueco, que ya me lo había escuchado muchas veces. Sé que llegó como extremo derecho, que es ahí donde juega Lamine Yamal, en ese lado, pero es que cuando ha estado el futbolista español lesionado, tampoco. Sí tuvo un muy buen partido contra el Betis, que creo que incluso marcó gol. Parece que tiene actitudes, que tiene condiciones, no es como lo que he dicho de Mastantuono, que no se le ve nada interesante. A Bardghji sí se le ven cosas interesantes. Ojalá que este año pueda demostrarlo, ya sea en el FC Barcelona o en otro equipo, que se decía que podía salir, cedido o incluso vendido, no sé. Creo que tiene sus cositas, que lo que necesita es confianza y muchas titularidades. En el Barça no sé si la sostendrá, porque juega en el mismo puesto de Lamine Yamal, así que yo lo considero una decepción por ese motivo. Obviamente no creo que en este caso sea por culpa del propio futbolista, pero por la situación que ha tenido que vivir sí se debe considerar decepcionante. Y nada más, esto ha sido por mi parte. Ya me contaréis si estáis de acuerdo, si no. Obviamente habrá algunos que los he dejado fuera, mejor dicho, pero me he intentado quedar con los más destacados. Así que ya sabes, suscríbete, dale a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!